¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos deportivos. Antes de comenzar con los pronósticos de fútbol masculino, mencionarte que en el video anterior dimos 7 jugadas y de las 7 jugadas acertamos 3. Es decir que tuvimos un 43% de efectividad. No nos fue bien, bajamos el promedio. Esperemos mejorar para este nuevo video. Y si te están gustando los videos, no te olvides suscribirte, dándole clic al botón suscribirse, activando la campana, dándole un me gusta y compartiendo en tus redes sociales. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del fútbol masculino del 17 de agosto. Vamos a comenzar con la Liga Profesional de Argentina. El encuentro entre Arsenal de Sarandí versus el River Plate. Veamos de bajas, pues Arsenal tiene 3 bajas y River Plate también tiene 3 bajas. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas Arsenal de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, solo una victoria y una derrota, es decir que Arsenal viene irregular, ni bien ni mal. Mientras que River Plate de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, solo una derrota, es decir que River Plate viene bien, solo tiene una derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Vamos al historial de enfrentamientos y tiene una victoria para River, un empate, segunda victoria para River, segundo empate y tercera victoria para River Plate. Es decir que River es el favorito. Veamos cómo le va a River de local, a Arsenal de local, y Arsenal de Sarandí de local tiene dos victorias, 2 empates, solo una derrota. Se podría decir que juega bien de local. Veamos cómo le va a River Plate como visitante, y River Plate como visitante tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota, es decir que River viene jugando bien como visitante. 3 victorias de 5 es un buen promedio y vemos que como mínimo hace un gol. Veamos cómo le va en la tabla, y en la tabla River Plate está en la posición 6 con 21 puntos y Arsenal de Sarandí en la posición 14 con 17 puntos. Las casas de apuestas le dan un 16% a que gana Arsenal de Sarandí y un 60% a que gana River Plate. El pronóstico para este encuentro es una posibilidad doble, es decir, o empatan o gana la visita, una posibilidad doble, X2. Pasemos al siguiente encuentro, el encuentro entre Boca Juniors versus Rosario Central. Y Rosario Central, conocido como el gigante de Arroyito, lo está dirigiendo actualmente Tevez, el jugador de Boca. Veamos cómo le va a Boca, veamos si tienen bajas, pues Boca tiene 3 bajas y Rosario Central tiene 5 bajas, casi medio equipo. Muchas bajas tiene Rosario Central. Veamos cómo le va a Boca de los últimos 5 encuentros, y a Boca de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota. Se podría decir que juega bien Boca todavía. 3 victorias de 5 es un buen promedio. Mientras que Rosario Central de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 3 derrotas, es decir que Rosario no viene nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Veamos enfrentamientos entre ellos, pues tiene una victoria para Boca, segunda victoria para Boca, una victoria para Rosario, tercera victoria para Boca y un empate, es decir que Boca Juniors es el favorito. Veamos cómo le va a Boca Juniors de local, y Boca Juniors de local tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que de local juega bien. 3 victorias de 5 es un buen promedio. Mientras que Rosario Central como visitante tiene 3 derrotas, una victoria, un empate, es decir que Rosario Central no juega nada bien como visitante. Veamos cómo les va en su tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Boca Juniors está en la posición 12 con 19 puntos y Rosario Central en la posición 17 con 17 puntos. Las casas de apuestas le dan un 61% a que gana Boca Juniors y un 15% a que gana Rosario Central. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo menos 0.5 goles Rosario Central, es decir que en el primer tiempo Rosario Central no hará goles. Primer tiempo menos 0.5 goles Rosario Central. Pasemos ahora a la siguiente liga, nos vamos a la Copa do Brasil o la Copa de Brasil. El encuentro entre Fluminense versus Fortaleza. Ya están en cuartos de final. Estos son los partidos de vuelta. Veamos, pues nos vamos a las estadísticas. Disculpen, vemos si hay bajas, pues no hay bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Fluminense de los últimos 5 encuentros tiene una derrota, 3 victorias, un empate, es decir que viene bien Fluminense. 3 victorias de 5 es un buen promedio.
Mientras que Fortaleza de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que también viene bien Fortaleza, 3 victorias de 5 es un buen promedio. Y enfrentamientos entre ellos pues tiene una victoria Fluminense, segunda victoria para Fluminense, una victoria para Fortaleza, un empate y tercera victoria para Fluminense, es decir que Fluminense es el favorito. Veamos cómo le va a Fluminense de local, y Fluminense de local tiene 5 victorias de 5. Puntaje perfecto, es decir que juega bien de local, se hace fuerte de local y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que Fortaleza como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, se podría decir que juega bien como visitante Fortaleza, 3 victorias de 5 es un buen promedio. Las casas de apuestas le dan un 54% a que gana Fluminense y un 31% a que gana Fortaleza. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana Fluminense. Pasemos al siguiente encuentro, el encuentro entre el Atlético Paranaense versus el Flamengo. Veamos, hay bajas, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas el Atlético Paranaense de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, una derrota, solo un empate, es decir que viene bien el Atlético Paranaense, 3 victorias de 5 es un buen promedio. Mientras que a Flamengo de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras veamos la historia de enfrentamientos entre ellos, pues tiene una victoria Flamengo, un empate, una victoria para el Atlético Paranaense, segundo empate y segunda victoria para el Atlético Paranaense, es decir que el Atlético Paranaense es ligeramente el favorito. Veamos cómo le va al Atlético Paranaense de local. El Atlético Paranaense de local tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que juega bien de local, se hace fuerte de local, aún no conoce la derrota, 3 victorias de 5 es un buen promedio. Veamos cómo le va a Flamengo como visitante, y Flamengo como visitante tiene 4 victorias, solo una derrota, es decir que juega bien también como visitante, 4 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Las casas de apuestas les dan un 37% a que gana el Atlético Paranaense y un 44% a que gana el Flamengo. El pronóstico para este encuentro es gana la visita, gana Flamengo. Pasemos ahora al siguiente encuentro, el encuentro entre Corinthians versus el Atlético Goianense. Vemos si hay bajas, pues no hay bajas, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas de Corinthians de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, un empate, solo una victoria, es decir que el Corinthians no viene nada bien, 3 derrotas de 5 no es un buen promedio. Mientras que el Atlético Goianense de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota, es decir que viene bien el Atlético Goianense, 3 victorias de 5 es un buen promedio. Y enfrentamientos entre ellos pues tiene una victoria del Atlético Goianense, una victoria para Corinthians, un empate, segundo empate y segunda victoria para el Atlético Goianense, es decir que ligeramente el Atlético Goianense es el favorito. Veamos cómo le va al Corinthians de local, y Corinthians de local tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que juega bien de local, 3 victorias de 5 es un buen promedio. Mientras que el Atlético Goianense como visitante de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que el Atlético Goianense como visitante juega irregular, ni bien ni mal. Las casas de apuestas le dan un 31% a que gana el Corinthians y un 38% a que gana el Atlético Goianense. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo menos 0.5 goles el Atlético Goianense, es decir que en el primer tiempo el Atlético Goianense no hará goles. Primer tiempo menos 0.5 goles Atlético Goianense. Bien, ahora nos vamos a Europa y nos vamos a la Pre-Champions League, ¿no? Son los últimos en clasificarse. Elegimos el encuentro del Karabakh versus el Plzen. Ya están, estos son los últimos, ya fase de final, Pre-Champions final. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. En las estadísticas de la Karabakh de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota, es decir que Karabakh viene bien, 3 victorias de 5 es un buen promedio y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Plzen de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que juega bien el Plzen, viene mejor, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace 2 goles. Veamos enfrentamientos entre ellos, pues hay un empate,
tuvo un empate, tercer empate y una victoria para el Karabakh. Es decir que el Karabakh es ligeramente favorito. Veamos cómo va el Karabakh de local. El Karabakh de local de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias. Empate, es decir que juega muy bien de local, se hace fuerte, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Plzen de los últimos 5 encuentros como visitante tiene 4 victorias, un empate, también viene bien, aún no conoce la derrota como visitante y vemos que como mínimo hace 2 goles. Las casas de apuestas les dan un 42% a que gana el Karabakh y un 29% a que gana el Plzen. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrán 2 goles. Más 1.5 goles. Ahora pasemos al siguiente encuentro, el encuentro del Dinamo de Kiev versus el Benfica. Veamos, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas el Dinamo de Kiev de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota, es decir que se podría decir que juega bien. 3 victorias de 5 es un buen promedio. Mientras que el Benfica de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, es decir que juega muy bien el Benfica, puntaje perfecto y vemos que como mínimo hace un gol. Veamos cómo le va. Enfrentamientos entre ellos, pues una victoria para el Benfica, un empate, segunda victoria para el Benfica, tercera victoria para el Benfica y cuarta victoria para el Benfica, es decir que el Benfica es el favorito. Veamos cómo va el Dinamo de Kiev de local. El Dinamo de Kiev de local tiene 4 victorias, un empate, es decir que juega bien de local, aún no conoce la derrota. Veamos ahora cómo le va al Benfica como visitante. Y Benfica como visitante tiene 5 victorias de 5, es decir que juega muy bien como visitante, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Las casas de apuestas dan un 39% a que gana el Dinamo de Kiev y un 57% a que gana el Benfica. El pronóstico para este encuentro es una posibilidad doble, o empatan o gana la visita, una posibilidad doble, X2. Pasemos al siguiente encuentro, el encuentro del M Haifa versus la Estrella Roja. Veamos, pues no hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al M Haifa o Haifa de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que es un equipo irregular, ni bien ni mal. Mientras que la Estrella Roja de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace 2 goles. Y esta es la primera vez que se enfrentan, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va al Haifa de local. Y el Haifa de local tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que juega irregular de local el Haifa. Pero vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Estrella Roja como visitante tiene 4 victorias, solo una derrota, es decir que la Estrella Roja juega bien de local, 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y vemos que como mínimo hace un gol. Las casas de apuestas le dan un 39% a Haifa y un 32% a la Estrella Roja. El pronóstico para este encuentro es gana la visita, gana la Estrella Roja. Pasemos al siguiente torneo europeo. Vamos a la Europa Conference League. El encuentro entre el Djurgården versus el Apoel. Veamos, pues no hay baja, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Djurgården de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que juega bien, aún no conoce la derrota, 4 partidos de 5 es un buen promedio. Mientras que el Apoel de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, solo una derrota. Se podría decir que también el Apoel juega bien, aún solo tiene una derrota. Y esta es la primera vez que se enfrentan, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo va el Djurgården de local. Y el Djurgården de local tiene 5 victorias de 5, es decir que se hace muy fuerte el local, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace gol. Veamos cómo le va el Apoel. Y el Apoel de los últimos 5 encuentros como visitante tiene 4 empates, solo una victoria, es decir que se podría decir que también juega bien como visitante porque aún no conoce la derrota. El pronóstico para las casas de apuestas le dan un 56% a que gana el Djurgården
y un 18% a que gane el Apoel. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana el Garden. En apostadores, una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por tickets o 3 partidos por tickets. Y si te están gustando los videos, no te olvides suscribirte, dándole clic al botón con suscribirse, activando la campana, dando un me gusta y compartiéndolo en tus redes sociales. Bien apostadores, nos vemos, cuídense.